La negra renacida encuentra fuerza para luchar, y su regreso impacta al viejo solitario. La brisa fría de la mañana se mezclaba con un aire cargado de secretos y tristeza en la pequeña ciudad de Valle Oscuro. Los murmullos de la gente se alzaban como un murmullo ominoso. Clara Vélez, conocida como la Negra, se había vuelto el centro de una tormenta de rumores. Su rostro, marcado por el dolor de perder a su hijo, resonaba con un eco de desesperación. Se decía que había estrangulado al niño, un gesto brutal que solo su dolor podía entender. ¿Cómo podría una madre hacer algo así? Pero la verdad se había vuelto un laberinto de críticas y culpas. Esa mañana, Clara se despertó con un nudo en la garganta y el pecho oprimido. Caminó por su casa sintiendo el vacío, las risas de su hijo desaparecidas como un suspiro ahogado. Su hija Sofía, aún con la brida de la enfermedad a su alrededor, la observaba como un faro en la tormenta. A pesar de su estado frágil, Sofía era su motivo. La necesidad urgente de un trasplante de médula la mantenía en pie, como un rayo de sol en medio de la neblina. Clara se acercó a su hija, sintiendo su calidez, y se preguntó si el destino le permitiría enfrentar el futuro. Mientras tanto, Javier, su pareja, navegaba por un océano de emociones contradictorias. La presión era palpable. Valeria, una mujer con la que había compartido risas en el pasado, había reaparecido en su vida. Con su sonrisa enigmática y su voz suave, tejía una red de seducción que aturdía a Javier. «Deberías alejarte de ella», le decía Clara con la voz entrecortada. Pero él, atrapado entre la lealtad y la fascinación, no quería escuchar. Era un juego peligroso, en el que los dos estaban inmersos, y el futuro de Sofía dependía de su elección. Los días pasaban como sombras alargadas, llenas de imprecaciones y susurros. Clara se sentía vigilada, carente de la paz que una vez tuvo. «¡Esfumamiento!», gritó una vecina mientras caminaba junto a su amiga. Clara escuchó el comentario resonando en su cabeza, como un golpe en la cara. Los ecos de ese escándalo eran como un veneno que se filtraba lentamente en su vida. Aquellas miradas acusatorias, las manos que apuntaban, eran cadenas que la mantenían atrapada. A medida que lidiaba con sus demonios, Clara comenzó a descubrir cosas que ni imaginaba. Una noche, mientras buscaba documentos en la casa, encontró una carta antigua, amarillenta y llena de secretos. La letra era familiar, una mezcla de amor y desesperación. El corazón le dio un vuelco. La revelación de esa carta podría cambiarlo todo, un hilo del pasado que podría enredar aún más su ya complicada vida. La verdad comenzaba a resquebrajarse en su mente, girando como un torbellino. Con el corazón palpitante y manos temblorosas, sabía que debía enfrentar a Javier, pero también a Valeria. La guerra estaba a punto de estallar. ¿Sería capaz de luchar por su familia? ¿Javier escogería el amor o la ilusión? Oye, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube canceló sus suscripciones sin previo aviso. Solo echa un vistazo al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que esté por llegar. Y ya que estás ahí, deja ese me gusta. Me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo el canal? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Clara respiró hondo. El aire helado calaba su piel y le recordaba la soledad que le envolvía. Aquel día, algo extraño flotaba en la atmósfera de Valle Oscuro, como si las nubes ocultaran secretos a punto de estallar. Se levantó de la cama, la carta antigua aún apretada en su mano,
y decidió que era el momento de enfrentar a Javier. La revelación clamaba por ser oída, un eco de verdades ocultas que podían redefinirlo todo. Mientras atravesaba el pasillo, los ruidos de la casa parecían lejanos, distorsionados. Sofía estaba en su habitación, sumida en una película de cuentos que apenas podía seguir. «Mamá», murmuró su voz temblorosa desde el umbral. Clara se detuvo. La mirada intensa de su hija atravesó su corazón como un rayo. «¿Vas a hablar con papá?», le preguntó, y la sabiduría de su niñez la sorprendió. «Sí, lo haré», respondió con un nudo en la garganta, el peso de la incertidumbre aplastándole el pecho. Bajó las escaleras y salió al pequeño patio. La tarde comenzaba a desvanecerse y las sombras se alargaban a su alrededor. Al girar la esquina, oyó risas. Un grupo de vecinos conversaba en voz baja, susurrando con los rostros llenos de juicio. Clara apretó los puños. El veneno de su propia historia seguía circulando, y ella estaba decidida a romper con la cadena. Entonces, su mundo se tambaleó. Un grito desgarrador atravesó el aire. La vecina, la misma que había murmurado a sus espaldas, cayó al suelo, dejando ver un reguero de sangre. Clara se acercó, el horror llenando su estómago. Todo ocurrió en un instante. El pánico se apoderó de la multitud que había rodeado este oscuro suceso. «¡Llama a una ambulancia!», gritó alguien. Otro murmuró: «¡Es Santiago, el hijo de Valeria!». El corazón de Clara se detuvo. Valeria, con su sonrisa, con su poder seductor, estaba involucrada en este caos. ¿Cómo era posible? ¿Qué había sucedido? Con el alma aturdiéndole, Clara escapó del grupo y dio la vuelta a la esquina, buscando respuestas. En ese momento vio a Javier, su rostro pálido, hablando por teléfono, la voz entrecortada. Cuando colgó, su mirada se encontró con la de Clara. Las palabras quedaron atrapadas entre ellos. «¿Qué ha pasado?», preguntó Clara. Su tono era un hilo de preocupación y terror. «Fue un accidente», respondió Javier temblando. «Santiago estaba en el garaje. Valeria no sé qué estaba haciendo». En su voz había algo más que confusión. Había miedo. Clara se sintió perder el equilibrio. Santiago, el niño que había conocido lleno de sueños, estaba ahora en el epicentro de un escándalo. El rostro de Javier reflejaba una oscuridad que apartaba la ilusión de su amor. Y fue entonces que su mente giró y la carta en su bolsillo pareció arder. La revelación que guardaba, el secreto que podía destruir o salvar su familia, ahora se envolvía en un sudor frío de terror. «Javier, necesito saber», comenzó, pero el sonido de sirenas cortó su frase. Las luces parpadeantes llegaron como fantasmas y el caos se apoderaba de la escena. Clara sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Todo lo que creía saber, cada ángulo de su vida, empezaba a desmoronarse. Miró de nuevo a Javier y vio que su rostro ya no era el de su amante. Había adquirido la sombra de un extraño. En ese instante, comprendió que este no era solo un accidente. Algo oscuro y profundo resurgía, por fin mostrando su verdadero rostro. La vida que había llevado se transformaba, y el futuro que anhelaba ahora era un laberinto de sombras y secretos irrefutables. ¿Qué la ataba a Javier realmente? ¿Cuál era el verdadero papel de Valeria? Aún no lo sabía, pero sabía que todo estaba a punto de estallar. Y así, con el corazón en un puño, Clara comprendió que la lucha apenas comenzaba. La ciudad de Valle Oscuro, sombría y llena de murmullos, había despertado una tormenta cataclísmica. Ella estaba en el ojo del huracán y no sabía si podría soportarlo. El caos se extendía como un fuego salvaje en Valle Oscuro. Clara miró a Javier, cuyo rostro estaba lleno de pánico
mientras la ambulancia llegaba al clamor de sirenas. El horror de lo que había sucedido parece trazar una línea divisoria en su mundo, creando una brecha que nadie podría cruzar. Aún temblando, intentó acercarse a él cuando una figura emergió entre la multitud. Era Valeria, su rostro pálido como el papel y los ojos desbordando lágrimas. Se abrió paso entre la multitud con un aire de casi desesperación. «¡Santiago!», gritó, su voz rasgada por el dolor. Cuando finalmente llegó a los brazos de Javier, él la abrazó, y Clara sintió como si el suelo se deslizara de debajo de ella. Algo profundo y oscuro comenzó a retumbar dentro de su pecho. No era solo celos, sino una punzada fría de traición. Fue en ese momento que un grito desgarrador, uno inhumano, atravesó la escena. No era solo el grito de Valeria, era un grito que provenía del fondo mismo de la carnicería que estaba sucediendo. Clara, con el alma en un hilo, giró su cabeza. Allí, justo al lado de Santiago, se encontraba un viejo conocido. Lucas, el hermano de Valeria. «¿Qué hace él aquí?», se preguntó Clara, el nudo en su garganta apretándose aún más. Lucas había desaparecido del pueblo hacía años, un despojo de un pasado que había querido enterrar. Pero el horror creció en su interior al recordar las viejas historias. Historias de un lucero, un grupo criminal que había atormentado la ciudad hasta su desbandada. «No puede ser», pensó, la revelación golpeándola como un puñetazo en el estómago. Valeria estaba ligada a Lucas y por ende con el oscuro camino de su familia. Mientras el revuelo seguía creciendo a su alrededor, Clara se adentró lentamente, casi a ciegas, entre la multitud. Cada paso la acercaba más a la verdad, una verdad que se sentía cada vez más pesada. Entonces vio a Javier hablando frenéticamente con Valeria y Lucas. Las palabras se disparaban entre ellos como balas, y Clara pudo captar entre susurros, cobertura y silencio. Una idea aterradora le atravesó la mente. ¿Qué si lo que había ocurrido no fue un accidente? La mirada furtiva de Lucas, la ansiedad en Valeria, todo parecía un indicio de complicidad. Clara sintió que el aire se le escapaba. Esa revelación la había golpeado donde más dolía. ¿Eran ellos parte de algo más grande, algo que incluía la muerte de su hijo, del pequeño Santiago? Las luces de la ambulancia interrumpieron la penumbra, reflejando sombras danzantes sobre la tierra. Clara se olvidó de su propio desgarrador dolor. Ahora solo había confusión total alrededor de ella. Las voces de los vecinos murmuraban rumores que retumbaban en sus oídos, como el eco de un tambor. «¡No lo entiendes!», gritó Valeria, y Clara sintió un pálpito acelerado. Lucas no tiene nada que ver, pero su mirada dudosa, la forma en que se aferraba a Javier mientras él intentaba consolarla, todo ello le decía lo contrario. En un instante, Clara decidió que necesitaba saberlo todo. «¡Dame la carta!», gritó, este último vestigio de tranquilidad quebrándose por completo. Los ojos de Javier se crisparon y Clara sintió que el mundo entero se detenía. «¿Qué carta?». Las palabras salieron de sus labios casi sin querer. «La que encontré, lo que sabe», murmuró. Pero la furia en la mirada de Javier era la chispa que avivó las llamas de la verdad. «¿Qué sabes tú, Clara?», preguntó Javier. Su tono tan frío que le atravesó la piel. Sus ojos ya no se veían amorosos, y en ese momento Clara supo que nada sería igual. Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, y los ecos de la tragedia resonaban en la distancia, un secreto a voces se preparaba para estallar. Clara, con el corazón dolorido y el alma desgarrada, se plantó firme. La lucha apenas comenzaba, y en la oscuridad de Valle Oscuro,
El verdadero juego de sombras estaba a punto de revelarse, con sus secretos más oscuros al descubierto. Clara se quedó inmóvil, sintiendo cómo la atmósfera del lugar se volvía densa y pesada. Los murmullos de los vecinos se desvanecieron, absorbidos por la angustia que arrastraba el momento. Las luces de la ambulancia iluminaban la escena, pero el brillo solo acentuaba la oscuridad que se cernía sobre su corazón. Tenía una pregunta: ¿qué sabía realmente Javier? Y mientras miraba a su alrededor, un sentimiento profundo, comenzó a surgir en ella. La incertidumbre en el rostro de Javier se tornó en desesperación. Con un movimiento rápido, intentó acercarse a Clara, pero ella sintió que una muralla inví. ¡Valeria!, gritó Clara, haciendo eco de su frustración. Tú sabes lo que realmente pasó. Pero antes de que pudiera escuchar una respuesta, un grito desgarrador rasgó el aire. Clara se giró y vio a Lucas, el hermano de Valeria, desmayándose. Nadie se movió para ayudarlo. Todos estaban demasiado absortos en su propio caos. Sin embargo, mientras Clara corría hacia él, un destello en su mente la detuvo. ¿Por qué Lucas estaba ahí? ¿Qué relación tenía con el escándalo que estaba desenmarañándose? Lucas despertó de su desmayo, sus ojos abiertos en estado de pánico, y dijo un nombre: Alejandro. Clara sintió un escalofrío que recorrió su espina dorsal. Era un nombre que había sido considerado una leyenda urbana, un fantasma del pasado que ninguno se atrevería a mencionar. Alejandro había sido el líder de Lucero, el grupo criminal que había atormentado Valle Oscuro años atrás. Era una conexión que había creído enterrada, un personaje cuya historia había puesto a muchos en guardia. ¿Alejandro? ¿Qué tiene que ver con esto?, Clara preguntó en voz baja, la incredulidad apretando su garganta. Pero Lucas, con una mirada frágil, solo repetía el nombre, como si fuera un mantra que podría deshacer el caos. Todo a su alrededor pareció desvanecerse. Las luces de la ambulancia, los murmullos de los vecinos, la tensión en el aire se convirtieron en un eco distante. Clara, dijo Javier, tomando su brazo con fuerza, no hay tiempo. Necesitamos llevar a Lucas a la casa de mi madre. Él tiene información que puede cambiarlo todo. Clara apenas pudo asimilarlo. En el fondo, unas garras heladas se apretaron alrededor de su corazón. Sus pensamientos giraban, buscando conectar los puntos, pero todo parecía una red de engaños. Mientras un grupo ayudaba a Lucas, Clara advirtió que Valeria no se movía. Simplemente la observaba. Sus ojos se llenaban de lágrimas, pero había algo más. Una chispa de complicidad. ¿Qué estás escondiendo, Valeria? Clara dejó escapar esas palabras, sin poder contenerse. La respuesta no tardó en llegar. Es para protegerte. Todo está conectado. Alejandro quiere regresar, exclamó Valeria de repente, entre sollozos. La revelación golpeó a Clara como un trueno. La sombra del pasado no solo acechaba, estaba volviendo. Las palabras de Valeria resonaban en su mente, mientras Clara luchaba por entender. ¿Cómo podría el pasado informarle de lo que acababa de suceder? ¿Este caos no solo lo había causado un accidente? Una ola de pensamientos la abrumó. Valeria tenía más que un oscuro vínculo con Lucas, tal vez con el mismo Alejandro. ¡Silencio!, gritó Javier, levantando la voz por encima de todo el ruido. Necesitamos respuestas ya. De repente, el sonido de pasos apresurados resonó en la lejanía. Clara se volvió para ver a un grupo de encapuchados emergiendo de entre las sombras, su presencia oscura y peligrosa. La tensión creció, un aire de amenaza rodeó el lugar. Alejandro envía un mensaje, dijo uno de ellos, y la multitud quedó en un silencio helado
petrificada por el horror que se acercaba. ¿Cómo? Clara murmuró. El miedo la oprimía de nuevo. Ella sabía que las pozas eran más complejas de lo que había imaginado. Todos estaban atrapados en una red que podría reventar, secretos de una vida que se negaban a ser olvidados. Y ahí, justo al borde de la revelación, se encontraba la verdad que cambiaría sus vidas para siempre. ¿Serían capaces de enfrentarse a las sombras del pasado? ¿O Valle Oscuro se tragaría todo en su oscuridad? El futuro se tornaba incierto, y Clara sentía el aire volverse denso. Una pregunta persistía. ¿Podrían sobrevivir a lo que estaba por venir? La tensión en Valle Oscuro se volvió insoportable. Clara miraba a los encapuchados, su pulso acelerado, como si cada latido estuviera gritando que algo terrible se avecinaba. Javier intentó avanzar, una mano levantada en señal de calma, pero los tipos no estaban allí para negociar. Bultos oscuros, llenos de secretos peligrosos, se acercaron lentamente, sus miradas fijas en la multitud atónita. «¡No se acerquen!», gritó alguien, pero el miedo y la confusión ahogaron la respuesta. Clara sintió un sudor frío deslizándose por su espalda. Una mezcla de terror y anticipación se aferró a su pecho. En ese instante, todos parecían estar esperando algo. Un estallido, un grito, una revelación. Fue entonces cuando Lucas, todavía tambaleándose, logró balbucear. «Santiago no murió solo, fue un sacrificio». Las palabras resonaron como un trueno entre los murmullos. Clara sintió que la tierra se movía bajo sus pies. Sus rodillas flaquearon. «¿Qué dices?», preguntó, pero la voz le salió temblorosa, despojada de toda fuerza. No comprendía. Los encapuchados intercambiaron miradas. ¿Sacrificio? Uno de ellos, más alto que los demás, dio un paso hacia adelante. «Alejandro necesita un nuevo comienzo». Santiago fue solo un inicio. Esa palabra, sacrificio, se quedó pegada a su mente como una espina. Clara notó cómo Javier se tensó a su lado. Su rostro reflejaba un horror que apenas podía disimular. «No, esto no puede estar pasando», murmuró, pero la realidad abrazaba cada rincón de su ser. El pasado y el presente se entrelazaban de manera increíble y trágica. ¿Entiendes lo que estamos diciendo? El poder que se ha perdido puede volver a cambio de un nuevo sacrificio. Insistió el encapuchado, ahora con una sonrisa cruel, como si estuviera disfrutando de la confusión y el dolor de todos. Clara miró a Lucas, cuyo pánico se intensificaba. ¿Estás diciendo que Santiago fue parte de esto? La incredulidad apretaba su garganta, forzando las palabras a salir como un susurro agonizante. «Clara, larga de aquí», gritó Javier. Pero ahora las palabras estaban empañadas por el miedo. La atmósfera se había vuelto una olla a presión, lista para estallar. Clara sintió que algo en su interior encajaba. Esta conexión con Lucas, el nombre de Alejandro, era algo más que simples coincidencias. En ese momento, una figura apareció detrás de los encapuchados. Era Valeria. Su expresión era completamente diferente. Ya no era la mujer frágil y asustada de antes. Se adelantó con una calma inquietante. «Santiago no fue un accidente, Clara. No lo entiendes. Este es solo el principio. Alejandro necesita favor y sangre». «Nuestra familia siempre ha estado ligada a lo oscuro». Clara quedó paralizada. Las palabras de Valeria eran un puñal en su corazón. «¿Lo sabías?». La voz le salió quebrada. La traición dolía, pero había algo más. Había sorpresa. «No creí que llegaras tan lejos», dijo Valeria, como si entre ellas existiera una historia que no se había contado. La multitud murmuraba. La tensión palpable
y cada mirada cargaba un juicio, una condena. La atmósfera se volvió eléctrica. Clara sintió un ardor en su pecho. ¿Eras parte de esto?, le preguntó Valeria, su voz sonando como un eco en la distancia. Pero antes de que la respuesta pudiera salir de los labios de la mujer, un disparo resonó en el aire. Todo se congeló. Clara se giró bruscamente. El cuerpo de Lucas se derrumbó en un instante, una mancha oscura manchando su camiseta. El caos estalló. Gritos, pánico. La multitud se dispersó como hojas arrastradas por un vendaval. Clara, con los ojos desorbitados, se quedó inmóvil. El tiempo se detuvo. Miró a su alrededor. Las sombras se acercaban y la verdad se desmoronaba. Clara! Javier le gritó, su rostro blanquecino mientras al revés buscaba una salida. La mirada de Valeria había cambiado, una lluvia de frialdad y miedo. Clara sintió que la vida se escapaba. No puedo dejar que esto acabe así, pensó. Entonces, un susurro le llegó a la mente a través del caos. El sacrificio debe ser nuevo. Solo así el poder regresará. Se dio cuenta de lo que eso significaba, y con esa revelación, el sentido de su propia vida volvió como una ola. Mientras la multitud huía, Clara tomó una decisión. Nada iba a ser igual. Todo se transformaría, y no estaba dispuesta a permitir que la sombra se apropiara de su vida, de su familia. ¿Qué sacrificio haría para detener esto? ¿Quién caería y quién renacería? Con el corazón latiendo desbocado, Clara miró de nuevo hacia Javier y entendió que la lucha apenas comenzaba. Este no era solo un juego, era su vida y estaba a punto de ser desatada por completo. La tensión se palpaba en el aire como un rayo listo para caer. Clara seguía con la mirada fija en Javier, mientras las sombras de los encapuchados se cernían sobre ellos. Su corazón latía a 1000 por hora. El miedo y la rabia chocaban dentro de ella. Pero en medio de ese caos, la revelación de Valeria todavía retumbaba en su mente. Alejandro, la pieza que parecía encajar en el rompecabezas de su dolor. ¿Santiago fue un sacrificio?, susurró Clara, aún sin poder comprender. La palabra navegaba en su pensamiento. La idea de sacrificio la desgarraba. No, no puede ser. Javier la sacudió suavemente del brazo, su rostro cargado de ansiedad. ¡Clara! ¡Esto no es seguro! Necesitamos. Pero su oración se cortó en un grito cuando, en un giro inesperado, uno de los encapuchados se abalanzó sobre Lucas, que yacía en el suelo. El chico, aún pálido, fue levantado de un tirón, su cuerpo tembloroso asomándose por encima de las cabezas. «¡Di que te quedas callado! ¡Di que no dijiste nada!». El equilibrio se rompió. Lucas, con los ojos desorbitados, balbuceó las palabras fatídicas. «Alejandro volverá. Es un culto. ¡No puedo ser parte de esto!». El ecos de su voz vibraron en el aire. Un silencio tenso se apoderó de la multitud. Las miradas se cruzaban, pero nadie se movía. Y en ese momento, un grito desgarrador rasgó el silencio. Clara se giró, horrorizada, al ver cómo Valeria caía al suelo. Una gota de sangre brotaba de su hombro. «¡Valeria!», gritó Javier, corriendo hacia ella. El tiempo parecía detenerse. La imagen de Valeria, desvaneciéndose mientras su cuerpo caía, prendió un fuego helado en el pecho de Clara. ¿Qué demonios estaba pasando? Antes que pudiera gritar, las sirenas comenzaron a sonar, la advertencia de emergencia zumbando en la distancia. En ese caos, el encapuchado se giró, dominando la escena, con una sonrisa frívola. «Así es como se sella un pacto, ¿verdad?»,
La sangre llama a la sangre. Clara sintió que una marea de horrores la arrastraba. La oscuridad que rodeaba a Alejandro no era solo un eco del pasado. Se había filtrado en su vida, en la vida de todos, una red de manipulación y sacrificios crueles. ¿Qué has hecho? El grito de Javier sacudió la escena. Valeria yacía inerte, mientras la multitud se dispersaba, el miedo dividiendo a las personas. A medida que Clara retrocedía, algo no encajaba. Las palabras de Lucas temblaban en su mente. Entonces, fue como si se encendiera una luz. ¡Tú! Gritó apuntando hacia el encapuchado, que parecía disfrutar de la confusión. ¡Eres parte de esto! ¡De todo! El encapuchado se rió con un eco macabro. ¿No lo entiendes? Todo gira en torno a lo que Santiago simboliza. Un nuevo comienzo para el culto. Alejandro no se detendrá hasta conseguirlo. Las palabras resonaban como un eco en su mente. Clara buscó los ojos de Javier, y en su expresión comprendió que este hombre, que había amado, había estado rodeado de secretos, de un pasado del que no podía escapar. Un nudo se formó en su garganta. La traición no era solo de Valeria. Ahora lo comprendía. Javier, ¿tú sabías? La pregunta brotó de ella, el peso de su dolor y confusión iluminando el aire. Pero él no pudo responder. Un grito resonó de nuevo, esta vez de Lucas, quien tambaleándose le lanzó un aviso desesperado. ¡Clara, no mires atrás! Fue un sonido como un trueno. Clara giró instintivamente, y en un instante un disparo sonó, atravesando la noche. Todo estalló. El mundo se detuvo. Clara quedó paralizada, sintiendo el frío cortante del terror recorrer su cuerpo. El encapuchado tambaleó y cayó. Un silencio eterno envolvió la escena. Todos seguían aturdidos, y entonces las luces de la ambulancia iluminaron un rostro familiar que emergió del caos. ¿Por qué? ¿Por qué estás aquí? La voz de Clara se rompió al reconocer a su padre, el hombre que había estado ausente durante tanto tiempo. No, no puede ser. Él sonrió. Sus ojos oscuros brillaban con un secreto que parecía contener todo el horror del mundo. Vine a traerte a casa. Con esas palabras, Clara sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Todo lo que creía saber era una ilusión. ¿Qué secretos ocultaba? ¿Cuál era su conexión con el culto y con Alejandro? ¿Qué casa? Titubeó, su voz quebrada por el shock. Las verdades que había creído eran ahora cenizas volando en el viento, y el futuro que pensaba que conocía se desvanecía en una oscuridad profunda. Clara sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor, mientras su padre, con la mirada fría y profunda, se acercaba más. «Vine a traerte a casa», repitió, y esas palabras resonaron como una maldición. ¿Qué casa? La casa de un pasado enterrado, donde las sombras acechaban. ¿O una trampa que la llevaría aún más cerca del caos? «Tú ni estás aquí para ayudarme», gritó Clara, el nudo en su garganta apretándose con un dolor punzante. «¿Qué estás ocultando?» Las luces de la ambulancia iluminaban su rostro, destacando cada línea de preocupación y desgaste. Podía sentir la energía de la multitud, cada susurro y cada mirada volviéndose hacia ella, entrelazando la tensión en el aire. No es momento de discutir sobre esto. La voz de Javier retumbó como un trueno. Su mirada era un rayo de desesperación. Pero Clara sabía que su padre no era solo un espectro del pasado. Él era parte de este lío. La historia se entrelazaba de una manera que la hacía sentir atrapada en un laberinto de secretos. Los encapuchados se movían, avanzando con una amenaza palpable.
Clara se sintió atrapada en un juego donde las reglas cambiaban a cada instante. Entonces, lo inesperado sucedió. Desde la multitud, una figura familiar emergió, y Clara apenas podía creer lo que veía. Era su madre, Marta, quien había desaparecido hace años. Su rostro, una mezcla de dolor y determinación, iluminaba la oscuridad como si fuera un faro. Clara sintió una mezcla de cólera y alegría, pero sobre todo una confusión aplastante. «¿Qué haces aquí?», logró decir, las palabras atravesando su garganta como un hilo de fuego. «Es hora de que sepas la verdad», respondió Marta, con la voz firme. La multitud se agolpó alrededor. Los murmullos se intensificaron a medida que la atmósfera se electrificaba. ¿La verdad sobre qué? ¿Sobre el culto sobre Santiago? Clara podía sentir la presión en su pecho, el miedo empujando su corazón al límite. La revelación de su madre era como un rayo en medio de la niebla. «Clara, todo lo que sabemos nos pertenece a nosotros. Nunca se fue. Santiago es más importante de lo que crees», respondió Marta, con lágrimas asomándose en sus ojos. «Y Alejandro no está solo. Está buscando venganza». Cada palabra de su madre caía como una losa. ¿Qué significaba eso? ¿Venganza contra quién? De repente, sintió que la tierra se desmoronaba bajo sus pies. ¿Marta había estado en contacto con Alejandro? La confusión y el horror se mezclaban en su mente, y sin poder contenerse, Clara gritó: «No puedo creer que estés aquí, y aún así todo sigue siendo un desastre». Las luces de la ambulancia cántabro se volvían cada vez más intensas. Clara se dio cuenta de que esta no era solo una batalla contra la oscuridad exterior, también era una búsqueda interna. Su madre, quien estaba perdida y volvía justo en el momento en que más la necesitaba. Javier con los secretos tan cercanos a la muerte. Y Valeria, aún herida en el suelo. Todo parecía un rompecabezas sin resolver. De repente, un grito atravesó la oscuridad. «¿Mamá?». Era Sofía, su hija, corriendo entre la multitud. Su pequeña figura, pálida y asustada, se había escabullido de la casa. Clara sintió como si el tiempo se detuviera. El horror y la prisa confluyeron en su corazón. «No, Sofía, vuelve», gritó Clara extendiendo los brazos. Pero Sofía ya estaba cerca y el aire parecía pesarse por la inminente calamidad. Entonces sucedió algo aún más impredecible. Un hombre encapuchado sacó un arma, apuntando en la dirección de su hija. Clara sintió que el mundo se desvanecía. No podía dejar que eso sucediera. Con toda la fuerza que le quedaba, saltó hacia adelante, gritando. Todo se descontroló. «¡No!», resonó su grito mientras se lanzaba a proteger a Sofía. Pero en ese instante, una explosión de ruido la hizo retroceder. Y en un instante de caos, la realidad cambió drásticamente. Un estallido, un grito desgarrador, y el fuego comenzó a rodear la escena. Clara sintió cómo un golpe la arrojaba al suelo. En ese breve lapso, todo lo que creía saber se desmoronó a su alrededor. La conexión de amor y terror se entrelazó, y el caos se volvió su nuevo hogar. La luz brilló por un momento, y mientras el humo comenzaba a cubrir todo, Clara se preguntó si alguna vez volvería a saber la verdad. Y así, con el eco de las sirenas y las llamas a su alrededor, la lucha por la verdad apenas comenzaba. ¿Quién se salvaría entre las sombras? ¿Y a qué precio? La explosión resonó en sus oídos como un tambor. El humo negro se alzó como un monstruo, envolviendo todo a su alrededor. Clara sintió que el tiempo se detenía mientras su corazón latía al compás del caos. La confusión se desató bajo sus pies, una oleada de pánico que la empujó a moverse. «¡Sofía!», gritó. Sus palabras apenas salían de su boca.
atrapadas entre el terror. La imagen de su hija, pequeña e inocente, corriendo hacia el tumulto, la golpeó como un puño. Javier la tomó del brazo, pero Clara se liberó con desesperación. Tengo que buscarla. Se aferró a esa idea, cada fibra de su ser clamando por su niña. Pero el fuego danzaba entre ellos, arrasando cualquier rastro de luz. ¡Clara, no! ¡Es peligroso! La voz de Javier era un grito ahogado. Pero ella ya estaba en movimiento. El aire estaba caliente, viscoso. La gente corría en todas direcciones, algunos gritando, otros en shock. Y Clara atravesó la multitud, la mirada fija en Sofía. De repente, un estruendo rompió el caos y una sombra se alzó entre las llamas. Un hombre encapuchado emergió de entre el humo, su figura serpenteante como un espectro. «¡Alejandro se está levantando!», gritó, la voz resonando por encima del griterío. La sensación de peligro se intensificó, como si el suelo estuviera cediendo bajo sus pies. Clara se detuvo. Las palabras del encapuchado calaron profundamente en su mente. «¿Qué quieres decir?», se atrevió a preguntar, aunque su voz salió entrecortada, el miedo invadiendo su pecho. Todo lo que creía saber está a punto de romperse. La conexión con Santiago «Es más profunda de lo que imaginas», respondió el encapuchado, y Clara sintió cómo su mundo se tambaleaba. ¿Conexión con Santiago? ¿Acaso todo lo que había vivido estaba atado a un sacrificio oscuro y cruel? Sus manos temblaban. «Clara, ven aquí», la llamó Javier, pero el encapuchado hizo un gesto, una señal rápida. En un instante, un chasquido resonó y una figura conocida salió de la oscuridad. Clara se dio cuenta de que no era otro que Lucas, su rostro bañado en lágrimas, la sangre aún fresca en su ropa. Al verla, tembló. «Lo siento, Clara», murmuró Lucas entre sollozos. «No sabía que volvería a pasar. No era parte del plan». Clara sintió un frío recorrerle la columna vertebral. «¿Qué plan? ¿De qué hablas?». La tensión se acumulaba como una tormenta. «Nos obligaron», respondió Lucas, su voz quebrada. «El culto. Alejandro necesita un nuevo comienzo. Pero no solo de cualquier manera. Una nueva vida necesita un nuevo sacrificio». El aire se tensó. El horror la envolvía como un manto oscuro. «No, no puede ser», respiró Clara. Esto no estaba sucediendo. La confianza agotada. La realidad se revelaba tal como era, y la verdad de Santiago la aplastó. El sacrificio era real, y cada paso que había dado estaba marcado por la manipulación del pasado. «¡Mamá!». «Oh». Escuchó de nuevo la voz de Sofía, y su corazón se detuvo. Clara dio un giro en redondo, viendo a su pequeña, atrapada entre el fuego y las sombras. «¡Sofía!», gritó, un grito primal que le brotó del alma. Ahora todo se tornaba más claro que nunca. Clara frenó, girando hacia Javier, con los ojos anegados de horror. «Tú lo sabías, ¿verdad?». Pero antes de que pudiera escuchar su respuesta, el encapuchado levantó la mano, su rostro invisible. «Esta es la única manera de resolver todo». Y en un instante sacó un objeto del bolsillo, un pequeño artefacto brillante. «¡No!». Clara supo que el tiempo se agotaba. El destello iluminó el caos y mientras la multitud gritaba, sintió una mirada fría detrás de ella. Valeria se levantó entre las sombras, una figura imponente ahora. Ojos fijos en Clara. «Tú eres el sacrificio». Y con esas palabras, todo a su alrededor se sumió en oscuridad. Clara sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Y en ese instante comprendió que esta no era solo su lucha, sino el inicio de algo mucho más oscuro. ¿Podrían superar esta sombra? ¿O todo estaba a punto de desmoronarse? Sin respuestas, el caos se desataba,
y el verdadero rostro del terror se aproximaba como una tormenta. El aire se volvió pesado, una presión que parecía cortarle la respiración a Clara. La figura de Valeria, caída en el suelo, parecía desvanecerse, pero el grito tumultuoso aún resonaba en sus oídos. Javier estaba junto a ella, sus ojos llenos de confusión y terror. Entonces el encapuchado levantó su arma. Un brillo oscuro que reflejaba la angustia de... Gritó Javier, pero la voz se ahogó en el fragor del caos. Clara sintió que el mundo giraba. La escena frente a ella se volvió un torbellino de sombras y gritos. La multitud ya no parecía estar allí. Solo existía el encapuchado y su amenaza inminente. De repente, un disparo resonó. Clara esperó ver el cuerpo caer, pero un instante después se dio cuenta de que el sonido no provenía de la pistola. Fue un eco lejano, un eco que resonó en todos sus miedos. La realidad se fragmentó en 1000 pedazos cuando un grupo de policías, armados y resplandecientes con sus luces estroboscópicas, llegó para tomar el control de la situación. Mientras el encapuchado giraba para enfrentarlos, el caos se desató. La multitud, ahora un mar de cuerpos en pánico, se movió en diferentes direcciones. Clara sintió una mano fría cerrar su muñeca. «Ven aquí», murmuró la voz de su padre, tirando de ella hacia un lado, lejos de la escena. «No, Sofía. ¿Dónde está mi hija?» Clara se debatía entre la protección y el instinto maternal. En ese momento, todo giraba en torno a su pequeña. Luchaba por encontrarla en el tumulto. Cada paso se sentía como una guerra interna. «Déjala, Clara. La policía se encargará». Su padre insistió, pero ella no podía. Los gritos se intensificaban. El sonido de disparos se mezclaba con los llantos. La vigilancia se había convertido en un infierno. Y entonces, en un giro de su mente, recordó las palabras de Lucas. «Alejandro necesita un nuevo sacrificio». La frase reverberó en su mente mientras miraba a su madre, que emergía del caos. Marta, con una seriedad inusual, se asomó desde un rincón de la escena. «Clara, debemos hablar». «Es más complicado de lo que imaginas», dijo, su voz tensa pero clara. El tiempo, que parecía andar a su propio ritmo, se detuvo un segundo. «¿Qué haces aquí?», Clara preguntó, sintiendo que todas sus realidades se ahogaban entre dudas y revelaciones. «¿Estás trabajando con ellos? Horas, no hay más secretos entre nosotros». Sus palabras eran una mezcla de reproche y desesperación. «No hay tiempo», respondió Marta. «La razón por la cual volví fue porque el ciclo no se ha cerrado. Alejandro está más cerca de lo que piensas». El corazón de Clara dio un vuelco. «¿Ciclo? ¿Qué ciclo? ¿Vas a explicarlo o solo enredarme más?» Su voz caía como un puño en la oscuridad. Fue entonces cuando ocurrió el giro que cambiaría todo. Un grito desgarrador rasgó el aire. «¡Sofía!». Era un lamento eufórico, lleno de terror. Y en medio de ese caos, Sofía, su pequeña, apareció junto a ella, vestida de blanco, como un espejo roto, reflejando su propio horror. Clara sintió cómo el mundo se le caía a los pies. Pero era la mirada de su hija, fría y distante, que captó su atención. «¡Mamá!», dijo Sofía, y en su voz Clara escuchó algo que nunca había imaginado. Un eco de otras vidas, de susurros de un pasado impensable. «No, no puede ser», murmuró Clara, mientras sus piernas temblaban. Sofía se movió hacia ella, pero su rostro se convertía en algo más. Un susurro atraviesa el aire como un cuchillo caliente. «Alejandro no se ha ido, mamá. Ha estado aquí. Siempre. Él es». Antes de que terminara la frase, un resplandor cegador llenó el lugar. Todo se oscureció. Cuando la luz regresó, Clara miró a su alrededor, y de repente la realidad se hacía polvo. La multitud se había desvanecido,
y los encapuchados se habían convertido en sombras olvidadas. Clara estaba sola con su hija, y el mundo a su alrededor parecía girar sobre sus ejes. Sofía sonrió, pero había algo más en su mirada, un brillo siniestro que dejó a Clara helada. «Es hora de que entiendas, mamá. El sacrificio es parte de nosotros. Siempre ha sido así». Sus palabras resonaron en su mente como un eco distante. Clara se sintió tambalear y las palabras quedaron atrapadas en su garganta. ¿Qué significaba realmente? El horror de su vida se alzaba en un nuevo nivel de traición. Y cuando miró a su alrededor, el mundo nuevamente comenzó a desvanecerse. ¿Era esto el final? ¿O solo el comienzo de un juego mucho más oscuro? Con un ruido ensordecedor, el mundo de Clara se hizo añicos. El humo giraba en espirales, como si danzara en un baile macabro, envolviendo a todos en su oscuridad. La figura de Sofía frente a ella era tanto familiar como aterradora, una mezcla de amor y un horror indescriptible. «Mamá, es hora de que entiendas», murmuró Sofía, sus ojos fijados en un punto más allá de lo visible, como si conociera secretos que su madre apenas comenzaba a vislumbrar. «¡Sofía! ¡Eres tú!», exclamó Clara, su corazón latiendo con una mezcla de alivio y miedo. Pero la voz de su hija no era la de la pequeña inocente que recordaba. Era profunda, resonante, como si hablara desde un lugar antiguo, lleno de ecos de poder y sacrificio. «Estamos ligados a ellos, mamá. Siempre lo hemos estado». Mientras el rugido del caos se desataba a su alrededor, Clara tuvo que aferrarse a la realidad. Las sirenas de la policía brillaban en la penumbra, lanzando sombras inquietantes. Las imágenes que antes eran borrosas comenzaron a tomar forma. El encapuchado, el sacrificio y la figura de Alejandro emergiendo de las profundidades del oscuro entramado que había atrapado a su familia. Sin embargo, antes de que pudiera procesar todo, un disparo resonó en el aire. El espacio se congeló. El tiempo se detuvo. Clara giró y vio a Lucas, el joven que no parecía más que un niño asustado, caer al suelo. La sangre brotaba de su pecho, pintando el suelo con un rojo vibrante que cortaba la respiración. «Lucas, no», dijo Clara. El horror la inundó mientras Javier se adelantaba, impotente. «No, quédate atrás», gritó Javier, empujando a Clara hacia un lado. Los murmullos entre la multitud eran un torbellino de comentarios y gritos. «Es un culto. No se detendrán hasta que obtengan lo que quieren», gritó alguien desde el fondo. Y Clara sintió que cada mirada se volvía hacia ella, como si fuera parte de esa herencia oscura. Las miradas acusatorias, los susurros, todo se entrelazaba, pero su mente giraba hacia Sofía. ¿Qué sacrificio se cernía sobre su hija? El cuerpo de Sofía brillaba con una luz tenue. Clara ya no podía ignorar lo que sus palabras significaban. «Tienes que entender, mamá. No puedo huir de esto». Las palabras de Sofía atravesaron la confusión y Clara se quedó mirándola, en una encrucijada entre su necesidad de protegerla y la revelación de que tal vez eran ellas las que estaban atrapadas en un ciclo del que no podían escapar. Entonces todo se desbordó. Un grupo de agentes de policía llegó, intentando pacificar la situación. «Todos al suelo. ¡No se muevan!». El ruido atronador del pánico se apoderó, mezclando gritos, lamentos y un temor palpable. Clara sintió que la realidad se escurría entre sus dedos. Conocía este terror demasiado bien. «¿Por qué estás aquí, mamá?». La voz de Sofía resonó con un eco profundo, interrumpiendo su torrente de pensamientos.
No puedes salvarme. Solo puedes elegir. El miedo que la envolvía se tornó en angustia a medida que Clara comprendía lo que su hija estaba insinuando. El sacrificio no era solo una opción. Cada propósito, cada decisión se entrelazaba con el destino que parecían haber heredado. «Alejandro ha estado esperándote», gritó Valeria desde el suelo, su rostro pálido como la luna, pero sus ojos ardían con determinación. Clara no tenía la fuerza para asimilarlo. El peso se volvió insoportable. Todo se simplificaba en una única verdad. La lucha era más grande de lo que imaginaba. Entonces se dio cuenta de algo. Este no era solo un final, era una decisión. Con el corazón desbordado de amor y miedo, giró hacia Sofía. «Te juro que te protegeré, cueste lo que cueste». Sus manos temblaban, pero su voz era firme. «¿Estás lista para pelear por nosotras?», preguntó Sofía. Y Clara sintió que todo se iluminaba en su corazón. En medio del fuego, de la oscuridad y del sacrificio, había elegido. La acción podría tragarlas, pero juntas encontrarían el camino. El ruido, las luces, la multitud, todo se desvaneció ante el poderoso vínculo entre madre e hija. Las sombras podían intentar separarlas, pero ahora estaban unidas en la lucha. Justo cuando la oscuridad parecía apoderarse del mundo, un destello de esperanza iluminó su camino. Con determinación, Clara caminó hacia el frente. «Suficiente, no más sacrificios». Su voz retumbó, una llamada de resistencia. Las sombras se agitaron, pero su valentía brillaba con fuerza renovada. Este era solo el comienzo. La batalla estaba desatada. Clara miró a Javier, a Valeria y también a los encapuchados. El horror, el sacrificio y la verdad se enfrentarían, y todo dependía de ellas. «Esto no termina aquí», gritó, y en ese momento Clara supo que su familia renacería en la oscuridad. El tiempo se detuvo, pero la lucha apenas comenzaba. Los ojos de la multitud se concentraban en ellas, mientras el destino se entrelazaba, y lo que vendría era un misterio por desentrañar. Ahora que has llegado al final de esta increíble historia, no olvides suscribirte inmediatamente al canal. No pierdas la oportunidad de disfrutar de las próximas historias exclusivas. Aplasta el botón de me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Inundad la sección de comentarios con vuestras reacciones y teorías sobre el desenlace. Y por favor, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este resultado. No esperes ni un segundo más para apoyar nuestro canal. Tu participación es fundamental para continuar creando este contenido apasionante.